¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre la discapacidad auditiva dentro del ámbito de la educación especial. Las temáticas que se abordarán en el siguiente video son el sistema auditivo, la discapacidad auditiva, las repercusiones en el aprendizaje y cómo facilitar el aprendizaje. El sistema auditivo. Las estructuras del oído humano más importantes son el martillo, el tímpano, el yunque, la cóclea, el nervio vestibulococlear y el nervio auditivo. El sonido entra a través de la oreja en una zona llamada pabellón auditivo, a través del canal auditivo externo. Este posteriormente llega al tímpano, creando vibraciones que mueven el martillo, el yunque, y posteriormente se conforma en ondas dentro del líquido que se encuentra en la cóclea. Las ondas dentro de este líquido son percibidas por pequeños cilios que transportan la electricidad a través de los nervios hasta la corteza auditiva. Algunas otras estructuras que se encuentran en el oído son la trompa de Eustaquio, la ventana redonda, el estribo y los canales semicirculares. El oído es un órgano del cuerpo humano muy sensible y avanzado, ya que puede percibir señales de baja frecuencia en el medio ambiente. La función del oído es transmitir los sonidos al cerebro a través de sus distintas partes, las cuales fueron previamente mencionadas. Aquí se pueden encontrar más detalles anatómicos que existen dentro del oído. Por ejemplo, los pelos, el cerumen y las glándulas ceruminosas, las cuales tienen como función principal proteger el oído de bacterias o virus externas que puedan afectar las estructuras del oído. El pabellón y el canal auditivo externo conforman el oído externo. El martillo, el yunque y el estribo conforman el oído medio y la cóclea por completo conforma el oído interno. Algunos otros detalles de la cóclea son los que podemos ver en pantalla, como el utrículo y el sáculo, los cuales forman parte del vestíbulo, el caracol, el nervio auditivo que está directamente conectado a la cóclea. Se encuentra dividido en oído externo, oído medio y oído interno, la cavidad auditiva. Desde el oído interno salen las conexiones nerviosas que lo relacionan con el sistema nervioso central, principalmente por el nervio coclear y por el nervio vestibular. El transporte del sonido tiene tres principales fases: la transmisión o conducción de la energía física del estímulo sonoro captada en el pabellón auditivo hasta el órgano de Corti. Posteriormente, la transformación en el órgano de Corti de la energía mecánica en energía eléctrica. O sea, esto es el potencial de acción que después se transfiere al nervio auditivo. Es el fenómeno bioeléctrico de la transducción. Lo que podemos entender a partir de este párrafo es que se transforma de energía física a energía eléctrica directamente conducida por los nervios. Deja de ser una vibración en el aire, una onda, y se convierte meramente en electricidad para ser recibida por el cerebro. Este proceso se abordará más adelante. La vehiculización de esa energía eléctrica a través de las vías nerviosas, desde el órgano de Corti hasta la corteza cerebral. La apreciación de los sonidos con todas sus cualidades es función de las áreas auditivas del lóbulo temporal de la corteza. Estas áreas son la 21, la 22, 41 y 42 de Brodmann. El oído externo. Vamos a hablar de las señales y cómo se reciben por el oído. El pabellón auricular, a la manera de una pantalla receptora, capta las ondas sonoras enviándolas a través del conducto auditivo externo hacia la membrana timpánica. Lo que se señala en el círculo negro es lo que se conoce como pabellón auricular. El conducto auditivo externo
abreviado CAE, conduce la onda sonora hacia la membrana timpánica y protege el oído medio. Además, contribuye a que el aire tenga la misma temperatura a uno y otro lado de la membrana timpánica. La membrana timpánica está señalada en la parte inferior. Es la parte ovalada blanca que se encuentra después del conducto auditivo externo. Oído medio. Se encuentra entre el oído externo y el oído interno. Es un espacio de aire revestido por mucosa respiratoria, la cual tiene como función principal proteger la parte interna al oído interno meramente, y en cuyo interior se encuentra la cadena osicular, la cual está conformada por el martillo, el yunque y el estribo. Están señalados en el círculo negro, son los pequeños huesecillos de color amarillo que están ahí dentro. La función de estos huesecillos es meramente amplificar y transmitir las vibraciones mecánicas del tímpano al oído interno. Estos conducen básicamente la onda hacia la cóclea para que sea procesada posteriormente como una onda eléctrica. Como destacar, la articulación del martillo con el yunque y la de este con el estribo son rígidas, de modo que todo el movimiento de estimulación de la membrana timpánica se transmite al estribo. La parte coloreada que podemos observar en la imagen demuestra el oído medio, en los cuales está conformado el martillo, el yunque y el estribo. Funcionan en coordinación para transmitir la onda dentro de la cóclea. Ahora hablemos del oído interno. En él se encuentra la cóclea, que tiene forma de caracol y contiene líquidos y unas pequeñas vellosidades, en las cuales se transmite esta onda para mandarlas en forma eléctrica dentro del nervio. El sistema coclear transforma las ondas mecánicas meramente en energía bioeléctrica que es conducida por el nervio auditivo hasta el cerebro, donde se reconoce e interpreta el sonido. En la imagen de la izquierda, al texto, podemos observar un caracol, una especie de estructura en forma de caracol, la cual es la cóclea. Y también podemos observar toda la cavidad que es conformada por el oído interno. El transporte del sonido. En una neurona de tipo 1 avanza el nervio coclear hasta llegar al tronco cerebral. En la oliva superior es transportada hacia el folículo inferior, cerca de la formación reticular, en la estructura del mesencéfalo. Después es transportada hacia el tálamo y por último hacia la corteza auditiva. Hablemos un poco de la discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva es la que no permite escuchar el mensaje correctamente, o bien oírlo en una intensidad disminuida o no oírlo en lo absoluto. A este fenómeno se le conoce exactamente como hipoacusia. La discapacidad auditiva aparece como invisible, ya que no presenta características físicas evidentes, como por ejemplo una amputación o una pérdida de la función motora. Se hace notoria por el uso del audífono en el caso de una persona que tuvo la discapacidad de forma adquirida y también de forma congénita. En las personas que han nacido sordas o han adquirido la pérdida auditiva a muy temprana edad, se le puede destacar o se le puede diferenciar por el modo en el que hablan. De esta forma se puede saber si tuvo discapacidad auditiva desde el nacimiento o en su efecto desde muy temprana edad. Las causas y la clasificación de la pérdida auditiva son de dos tipos, congénito y adquirida. La congénita, que es desde el nacimiento, puede ser cualquier tipo o grado, en un solo oído o ambos.
La adquirida es después del nacimiento y puede ser ocasionada por enfermedades virales, uso de medicamentos muy fuertes o administrados durante mucho tiempo. También esto se puede ocurrir por un traumatismo. Existe una clasificación de grado de pérdida de la función, la cual nos indica qué tanto es la pérdida de la audición, qué tanto se puede reconocer por parte del cerebro. Esto va a depender directamente de qué tanto se puede interpretar la información o en este caso las ondas de sonido dentro del oído. El grado de pérdida de 0 a 15 decibelios se considera como normal. El de 15 a 20 decibelios se considera como una pérdida ligera, la cual su posible causa puede ser pérdida auditiva de tipo conductivo y algunas neurosensoriales. En el caso de la de 25 a 30 decibelios, se considera como una pérdida media, pérdida auditiva que es de tipo conductivo y neurosensorial. En el grado de pérdida de 30 a 50 decibelios, se considera una clasificación moderada y la posible causa es pérdida auditiva de tipo conductivo con desórdenes crónicos en oído medio, pérdidas neurosensoriales. En este caso ya no se está hablando del oído externo, sino del oído interno. Y en el caso de la clasificación severa y profunda, se habla de el segmento de oído medio y oído interno. Es importante destacar esto porque a partir de este dato podemos reconocer cuál es la estructura afectada. De los 50 a los 70 decibelios se considera una pérdida severa, una pérdida neurosensorial mixta y combinación de disfunción de oído medio e interno. En el caso de la pérdida profunda, se considera que es de 70 decibelios en adelante y las pérdidas neurosensoriales son mixtas y de combinación de disfunción de oído medio e interno. En estos dos casos, se pierde la función parcial o totalmente tanto del oído medio como del oído interno. En cuanto a la detección de la discapacidad, un niño de 2 meses que no muestra sobresalto ante cualquier ruido del ambiente puede ser como una señal de alerta, una señal de alarma de que no está teniendo una interpretación correcta del audio originado en su medio ambiente. Algunas otras señales de alerta son que suele hacer mucho ruido cuando juega, un niño que al año de edad no balbucea o no voltea ante sonidos familiares. Un niño que de 2 años da la impresión que solo entiende órdenes sencillas. Un niño que a los 3 años no es capaz de repetir frases de más de 2 palabras. Y otro ejemplo es un niño que cumplidos los 4 años no sabe platicar espontáneamente lo que sucede. Bueno, ahora que ya tenemos conocimientos básicos acerca de cómo funcionan algunas estructuras del oído y cómo se ven afectadas en la discapacidad auditiva, ahora vamos a reflexionar un poco acerca de cómo esto repercute en el proceso de aprendizaje del niño, principalmente en el ámbito escolar. Pues es común que por diversos motivos los niños puedan presentar problemas en la escuela. A veces suelen ser más distraídos, menos atentos o puede que algunas materias les gusten menos, lo cual pues genera que no participen en clases o no cumplen con las tareas y a veces esto puede relacionarse con que tienen algún problema de aprendizaje cuando realmente puede ser solo falta de motivación. Y pues pensemos que si hay niños que, digamos, tienen todos sus sentidos funcionando de una manera adecuada y aún así pueden presentar dificultades para adquirir ciertos conocimientos, pues los niños que tienen problema con alguno de sus sentidos, como puede ser la vista, el oído o algún problema motriz, pues también van a presentar dificultades en el aprendizaje
principalmente en poder seguirle el ritmo al resto de sus compañeros, porque pues sí les va a llevar un poco más de tiempo poder adquirir la habilidad o aprendizaje que se requiere. Recordemos que la discapacidad auditiva no es una discapacidad intelectual, por lo que el principal reto del docente va a ser estimular la vía adecuada para generar el aprendizaje en el niño. Esto nos lleva a hacernos la pregunta de cómo es el aprendizaje de un niño con discapacidad auditiva. Las dificultades varían entre los niños, van a depender de sus características, no solo referentes a su nivel auditivo, sino también a sus gustos, intereses, motivaciones, pero de manera general, pues podemos decir que van a presentar dificultades para seguir la actividad y los contenidos escolares. Pensemos en una clase normal. Nosotros estamos acostumbrados a estar sentados frente a un profesor, viéndolo y escuchándolo durante varios minutos o varias horas. Y pues realmente las clases están diseñadas para personas que tienen todos sus sentidos funcionando correctamente. Tienes que estar viendo, escuchando, copiando. Entonces, pues son muchos estímulos que llegan a la vez, que tienen que funcionar en conjunto para, pues, poder recibir realmente el mensaje que el maestro te quiere, pues, dar, ¿no? Y ahora pensemos en un niño con discapacidad auditiva tomando esta clase. Pues realmente no va a poder aprender como debe porque solamente va a estar viendo a un maestro mover la boca, moviendo las manos, pero no va a estar recibiendo la información realmente. Y pues esto nos lleva a pensar en si el verdadero problema es que el niño no puede aprender o si nosotros no estamos listos o preparados para cubrir sus verdaderas necesidades educativas. El otro problema que pueden presentar es que su lenguaje va a ser limitado. Esto se relaciona con el momento de aparición de la discapacidad, que como ya vimos, si aparece una sordera desde el nacimiento, pues realmente el niño no va a aprender a hablar, porque ¿cómo aprende un bebé a hablar? Pues escuchando lo que le dice mamá, lo que le dice papá y viendo también los movimientos que realizan con los labios. Entonces, si un niño pues no recibe esta estimulación constante o de plano no la recibe, pues sí va a generar un problema. Puede que el niño con sordera la única forma que tenga para poder comunicarse sea por medio de señas y el niño con hipoacusia puede que aprenda a decir ciertas palabras, pero su vocabulario realmente va a ser muy básico y comparado con niños de su edad, pues va a ser un vocabulario muy pobre. Esto se relaciona con la capacidad de lectura, que es el siguiente punto de no poder comprender todo lo que lee. Pues al tener un vocabulario muy pobre, habrán muchas palabras que van a desconocer, lo que va a entorpecer su proceso de lectura. Por lo que también va a ser importante desarrollar estrategias que le permitan al niño adquirir el conocimiento que debería de poder adquirir mediante la lectura. Pero bueno, no solamente se trata de destacar
las cosas que no pueden hacer, sino principalmente es pensar en qué es lo que sí puede hacer para potenciar esas habilidades. Y algo que tienen los niños con discapacidad auditiva es que tienen una buena capacidad de imitación, copia y también se pueden adaptar bien a su entorno. Y en este caso, como podemos percibir, una de las principales habilidades, más bien el principal sentido que les va a ayudar a poder aprender es la visión. Este sentido va a ser la principal vía de aprendizaje de la persona con discapacidad auditiva. Y como último punto está la necesidad de un apoyo pedagógico. El niño con discapacidad auditiva va a necesitar siempre de alguien que le brinde apoyo y que le facilite las herramientas para poder cubrir sus necesidades educativas. Principalmente recordamos que el problema no es cognitivo, entonces nuestro papel o nuestro trabajo es poder facilitarle al niño el aprendizaje, desarrollar estrategias que le ayuden a aprender, estimulando principalmente la vía que ya mencionamos, que es la vía visual. Ahora que ya ampliamos un poco el panorama acerca de las repercusiones que puede presentar el niño con discapacidad auditiva en el ámbito escolar, ahora toca que reflexionemos un poco acerca de cómo podemos facilitar el aprendizaje. Es muy importante recalcar que para el niño con discapacidad auditiva, el proceso de aprendizaje es el mismo que el de un niño sin esta discapacidad. La diferencia está en que su canal de aprendizaje va a ser diferente. Y como ya hemos mencionado, este canal de aprendizaje va a ser el visual. Es muy importante el apoyo visual y gestual para la persona con discapacidad auditiva. La lengua de señas mexicana es una herramienta muy útil y muy importante que va a permitir a la persona poder comunicarse. Es el medio de comunicación principal para las personas que tienen sordera y pues la característica de esta lengua está en que se transmite por medio de un canal gestual y espacial y a veces incluso táctil, pero además del uso de las manos, es importante que las señas se acompañen con expresiones faciales y las diferentes posiciones de las manos que van a permitir darle un significado a la seña. En la lengua de señas también existe el abecedario. Este nos ayuda a poder deletrear palabras que no tienen una seña en específico y también para decir nuestros nombres. Por ejemplo, yo puedo presentarme y deletrear mi nombre. Por ejemplo, hola, mi nombre. Abigail. O algunos también adoptan una seña específica que es específica para ellos mismos, que la persona crea, que hace referencia a alguna seña en particular de su persona. No tiene que ser física, puede ser también alguna característica en cuanto a cómo es su temperamento y pues de esta manera la persona se va a presentar y los demás ya lo van a identificar con una seña en particular. Por ejemplo,
yo puedo crear mi seña haciendo la primera letra de mi nombre, que es la A. Y no sé, por ejemplo, yo tengo el cabello largo y pues también uso lentes, ¿no? Entonces puedo hacer la A y así haciendo referencia a que pues mi cabello está largo. O, no sé, golpear mis lentes o hacer la figura o el contorno de mis lentes. Entonces ya tendría una seña específica para mí, que es la que voy a utilizar cuando me presente a alguna persona. Bien, ahora vamos a conocer tres conceptos que son muy importantes dentro de la educación especial. El primer concepto es el de necesidad educativa específica, o también se le conoce como NEE. Con necesidad educativa específica hacemos referencia a todo aquello que cada quien tiene o requiere para poder aprender. Por ejemplo, la necesidad educativa específica no es solamente de los niños que tienen alguna discapacidad o problema de aprendizaje, sino que todas las personas tienen una necesidad educativa específica. Por ejemplo, yo para estudiar requiero estar en un cuarto o en un ambiente silencioso, que esté ventilado y que tenga buena iluminación. Y así cada quien tiene una necesidad educativa específica. Desde algo tan simple como tener un apoyo visual como una presentación de PowerPoint, ver un video, o incluso algunos necesitan escuchar música mientras estudian, o mover la pierna, tener algún movimiento y les ayuda a concentrarse más. Y pues una NE es eso, es qué es lo que yo requiero para poder adquirir el aprendizaje. El siguiente concepto es el de ajuste necesario. Un ajuste necesario es la modificación o modificaciones que se realizan a la actividad sin que sean un distractor ni limiten la participación del resto del grupo. Es decir, un ajuste necesario no va dirigido solamente a la persona con la discapacidad. El ajuste necesario es una modificación que se realiza a las actividades o a la dinámica de la clase, pero que va enfocado a todo el salón. Por ejemplo, el hecho de establecer reglas de participación, como levantar la mano, es algo que va dirigido a todo el grupo. O la colocación de material de apoyo visual que acompaña los temas va a favorecer tanto a la persona con discapacidad auditiva y también a los niños, porque puede ser que entre ellos hayan algunos a los que pues tener una imagen les ayude a comprender mejor el tema. Y bueno, esos son algunos ejemplos. Y el tercer concepto es el de apoyo específico. Este apoyo específico es la modificación o apoyo individualizado. A diferencia del ajuste necesario, sí va dirigido únicamente al niño con discapacidad auditiva, en este caso. Por ejemplo, un apoyo específico podría ser el uso del auxiliar auditivo, del audífono, que le ayude al niño con hipoacusia, pues a poder escuchar mejor algunos sonidos. Y pues este apoyo es algo que va a recibir únicamente el niño con el problema auditivo. Ahora, para complementar los conceptos que acabamos de ver, vamos a ver más ejemplos relacionados con hipoacusia y sordera. En cuanto a la hipoacusia,
Una de las necesidades educativas específicas que pueden presentar los niños es la estimulación de la audición residual, es decir, brindar estímulos auditivos para tratar de potenciar la capacidad o hacer que no se pierda. El apoyo específico relacionado con esta NEE que acabo de mencionar puede ser el uso de audífonos especiales. Recordemos que apoyo específico va dirigido al niño que tiene el problema auditivo. El uso de audífonos especiales, que como ya mencionamos, pues puede ayudar a que el niño pueda comprender mejor lo que le dice la otra persona. En el aula, el sentarse cerca del profesor o de la pizarra también ayuda mucho. El sentarse cerca del profesor, pues para poder escuchar mejor la voz. Y hay niños que pueden leer los labios, entienden. Entonces, pues estar más cerca del profesor ayuda a la vista a que pueda comprender mejor qué es lo que le está diciendo el maestro. Y pues en la pizarra también para los temas o las cosas que se coloquen ahí, pues el niño las va a poder mirar mejor de cerca. También es importante que si el niño sabe leer labios o puede hacerlo, que el profesor ni sus compañeros le den la espalda, pues para que él pueda pues seguir la clase de la mejor manera sin perderse. El ajuste necesario en este caso puede ser establecer reglas de participación, ya que pues el niño necesita estar constantemente pendiente con la vista de todo lo que pasa en el salón. Y si de repente todos empiezan a hablar al mismo tiempo o interrumpen al profesor, pues él no se va a percatar si, por ejemplo, está anotando y al mismo tiempo un compañero habla, él no se va a percatar de eso. Entonces, el establecer reglas como levantar la mano cada vez que alguien quiera participar permite que el niño tenga tiempo de anotar lo que requiera, de estar pendiente del maestro y al mismo tiempo cuando se le dé la palabra al compañero, pues él va a poder dirigir la vista hacia su compañero y pues prestar atención. Y el uso de amplificadores. En este caso es un apoyo que usaría el profesor que le va a ayudar a que el niño pueda recibir el estímulo auditivo de una mejor manera. El maestro cuando hable, pues ese sonido va a viajar de una manera mejor o más fuerte, lo suficientemente como para que el niño reciba ese sonido y le entienda sin que le genere molestias en el auxiliar que use en el oído. En el caso de la sordera, una de las necesidades educativas específicas va a ser la adaptación del proceso de enseñanza. En el niño con sordera sí va a ser muy necesario que se hagan modificaciones al plan de estudios, no precisamente a los temas que se van a impartir, sino a la forma en cómo se van a explicar o a dar dichos temas. Habrá que modificar también la dinámica de la clase, recordando que pues el niño con sordera no va a recibir ningún estímulo auditivo, no lo va a poder percibir y pues la única vía o la principal vía por la que va a estar aprendiendo es por medio de sus ojos. En cuanto al apoyo específico, las explicaciones breves y concisas van a ser muy importantes, ya que el niño, al depender de los estímulos que recibe, ya sea táctiles o sobre todo visuales,
no va a poder seguir explicaciones muy largas, sobre todo si son de esta manera, si son orales. Entonces, habrá que darle a él la información más importante que le permita comprender el tema, la relevancia, y explicárselo de una manera muy concisa, lo más que se pueda, para que pues también no como que lo rezaguemos al solamente explicar para los demás, pero también el dar una explicación breve al resto del grupo puede que no sea suficiente, entonces por eso lo colocamos como un apoyo específico, porque si bien al resto del grupo se le puede dar una explicación quizás más detallada, al niño en este problema auditivo, pues sí sería bueno que se le dé el mensaje, pues de una manera en la que él lo pueda comprender. El material extra también es un apoyo específico. Se le puede dar al niño pequeñas guías que tengan imágenes quizás alusivas al tema que se va a ver en alguna clase. Un día antes de la clase se le puede dar el material. Por ejemplo, si el tema va a ser la batalla de Puebla, entonces se le dan algunas hojitas que tengan imágenes alusivas con señas referentes al vocabulario que se va a utilizar en la clase, por ejemplo, la seña de batalla o la seña de los números para que pueda identificar la fecha, o de los nombres de los personajes. También se le pueden colocar fotos de los personajes con sus nombres escritos en letras grandes. Y de esta manera, cuando el niño llegue a la clase, pues ya va a ser más sencillo para él porque ya pues repasó las señas y las cosas importantes que va a ver ese día, y pues ya va a ser más sencillo, va a fluir más la clase. O también pues se le pueden dar materiales para pues que él practique en casa y corroborar que el aprendizaje pues haya sido el esperado. Las asesorías también son una buena ayuda. Esto porque, pues, como bien ya mencionamos, le va a costar al niño poder seguir el ritmo de sus compañeros. Entonces, para no atrasarse mucho, pues el acompañamiento, ya sea en casa con sus papás o con el docente, pues sería muy importante para corroborar que no le hayan quedado dudas, para resolver las dudas que tenga. Y pues también si él quiere ahondar un poco más en el tema, pues ya se tendría el tiempo para poder explicárselo directamente a él con el material adecuado. En cuanto a los ajustes necesarios, la lengua de señas mexicana, como ya mencionamos, es imprescindible para la comunicación de las personas con sordera. Y pues sí sería ideal que en el aula sea manejado por el docente y también por los compañeros, aunque sean las señas muy básicas, pero que le permita al niño poder comunicarse con sus amigos y también con su maestro. O en dado caso de que ellos no sepan utilizar la lengua de señas, sí sería ideal o pertinente el hecho de que haya un intérprete en el salón. Así, mientras el profesor está dando la explicación al grupo, pues el intérprete se coloca cerca del niño y con las señas pues lleva explicando lo que el docente quiere decir. Y de esta manera pues se estarían beneficiando todos. Y de hecho, no, al menos creo que es muy complicado o muy raro ver o saber que hayan intérpretes en las escuelas. Lo que hacen normalmente las escuelas regulares es tristemente rechazar a los niños que tienen alguna discapacidad porque no saben cómo apoyarlos
cómo brindarles las herramientas para poder enseñarles. Sin embargo, es un derecho que los niños que tengan alguna discapacidad auditiva tengan a un intérprete en su salón apoyándolos, y en realidad tienen el derecho, cualquier niño con cualquier tipo de discapacidad, de tener las ayudas pertinentes en su escuela para poder acceder a la educación. No se le debería de negar a nadie. Sin embargo, pues nosotros no solemos conocer cuáles son todos nuestros derechos. Entonces, pues a las personas que tienen pues, cierto rango como de poder o un poco más alto que nosotros, pues deciden, ¿no? Si podemos o no podemos tener acceso a algo, cuando en realidad sí tenemos el derecho, pero por el desconocimiento de ellos, pues no podemos o no solemos como que insistir en buscar que se nos dé lo que necesitamos. Y pues bueno, algo que ya mencionamos mucho, el material visual es muy importante, imprescindible para el niño y también va a ser de gran ayuda para todo el grupo. Se pueden colocar incluso señas básicas, imágenes con las señas en el salón para que así pues tanto los niños, los compañeros del niño puedan también identificar cómo comunicarse con su compañero. Y pues también de esta manera se está promoviendo la parte de la integración social, que ya también ya vimos que es muy importante para el desarrollo de todo niño con o sin discapacidad. Bueno, ¿cómo podemos ayudar en el desarrollo del niño? Esto no solo es trabajo del docente, también el trabajo empieza desde casa con los papás. Lo primero y de las cosas más importantes es la adquisición temprana de un sistema de comunicación, sobre todo si el niño tiene sordera desde el nacimiento. Es importante que apenas se detecte que hay problemas de audición, empiecen a trabajar con estrategias para que, pues para promover algún tipo de lenguaje en el niño, ya sea con señas, utilizando imágenes, la lectoescritura o en caso de que el niño tenga la posibilidad de hablar, pues que aprenda tantas palabras como le sea posible. Hay diferentes estrategias que se pueden utilizar para el aprendizaje de las palabras, la adquisición del lenguaje. Desde casa se pueden trabajar con imágenes que estén acompañadas del nombre de ya sea el objeto, del animal, y también sería bueno complementarlo con la seña referente al objeto. Sería muy importante trabajar desde las emociones, cositas básicas, los saludos, los días de la semana. También se pueden adaptar juegos, por ejemplo, utilizar memoramas que tengan por una parte algún dibujo y por la otra la seña relacionada con el dibujo. Entonces el objetivo sería pues sacar el dibujo y la seña relacionada. Y en esta parte, pues sí va a ser muy importante el apoyo de los papás o de algún adulto para incentivar al niño a querer comunicarse. Es importante motivarlo y practicar y no dejar de comunicarse con él. Desde el simple hecho de las acciones que realizamos, con eso les estamos ayudando, les estamos enseñando. Recordemos que los niños aprenden por imitación, entonces no hay que esperar a que ellos solitos desarrollen habilidades, sino que hay que brindarles mucho apoyo.
y facilitarles sobre todo las herramientas para que ellos puedan desarrollarse de la manera adecuada. El otro punto importante es el desarrollo de la autoestima y autoconceptos. Desde muy chiquitos hay que enseñarle a los niños que son valiosos en la sociedad, que tienen habilidades y pues que son importantes. Esto se relaciona con la integración social. El tener una buena autoestima favorece que el niño quiera ser parte de un grupo de personas, que quiera interactuar con sus compañeros, y también sabemos que nunca va a faltar alguien que quiera hacerlo a un lado por su diferencia. Entonces, la buena autoestima aquí permite que el niño no se sienta mal o se sienta triste por lo que le puedan decir los demás. Y también, esto no es solamente trabajo del niño que tiene la diferencia, digamos, sino que desde muy chiquitos hay que enseñarles a los niños a respetar a los demás, a respetar las diferencias, porque lo único que tenemos todos en común es que todos somos diferentes. La estimulación y el aprovechamiento de la audición residual y el desarrollo de la capacidad fonoarticulatoria, como ya mencionamos, es también muy importante para establecer un canal de comunicación y también en la parte escolar. Ya vimos que hay diferentes estrategias por las cuales se le puede enseñar al niño a comunicarse, y pues también hay instituciones que cuentan con especialistas dedicados al apoyo, a brindar apoyo a los niños. La personalización del proceso de enseñanza y de aprendizaje ya vimos que es imprescindible para que el niño pueda permanecer y avanzar de manera adecuada en el sistema escolar. Y habrá que hacer pues las modificaciones que sean pertinentes para estimular el canal por el cual el niño aprenda. El desarrollo de la capacidad de comprensión y expresión escrita también es muy importante. Ya vimos que el niño va a tener problemas en la lectura por esta falta de lenguaje, pero esto no quiere decir que no van a poder adquirir esta habilidad o que no la vamos a estimular. Se puede trabajar de diferentes maneras. La logogenia ayuda en la parte de la sintaxis, que es lo que se le complica mucho a estos niños, y ayuda a que el niño pueda comprender la lectura sin necesidad de tener que decodificar todas las palabras, sino que va a poder entender lo más importante de su lectura sin mayores complicaciones. Y pues esperamos que toda esta información sea importante y de ayuda para todos ustedes, y muchas gracias.